Muy bien, bienvenidos a la clase número 21. Hoy día estamos dentro de lo que es el Sermón del Monte. Vamos a estudiar el Señor Jesús y la ley. Vamos a entender. Tenemos dos videos previos a esto, que es los religiosos y Dios y su ley. Está en YouTube. Los pueden ver para complementar y entender un poco más en relación al tema. Muy bien, hoy ya vamos a ver este segmento que dice, no penséis que vine a abrogar la ley y los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento, ¿ya? Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Vamos a estudiar este pasaje. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. A veces en la escritura, tengan en cuenta este dato, comenzando, a veces habla de la ley, los profetas y los escritos. Hace referencia a toda la escritura. Bueno, en todo caso, al Antiguo Testamento para nosotros, ¿ya? La Tanakh para el hebreo. Así que eso hace referencia a toda la escritura, ¿ya? Siempre que a veces dice Moisés y los profetas, nada más, ¿ya? A veces dice Moisés, los profetas y los salmos también, haciendo referencia a los escritos en su totalidad. La ley dada por Moisés, la ley dada por Dios a Moisés, ¿de acuerdo? Y los escritos de los profetas. En la ley, lo que se conocía en la Torá o en el Pentateuco, estaba la ley que Dios había dado. Los profetas van a confirmar, van a proclamar en relación a lo que ya se había dicho en eso, ¿no? Por eso que a veces vamos a encontrar a profetas llamándole la atención al pueblo, ¿no? Por ladrones, por mentirosos, por idólatras, ¿no? Y eso básicamente es lo que Dios ya había dicho en el Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. O en la ley, ¿no? En Éxodo, Dios ya había dado ahí la ley. Y también algunos lineamientos Moisés después en lo que es lo ceremonial, lo judicial, lo civil, ¿no? Entonces, para entender un poquito en contexto. Moisés prefigura a Jesús, ¿no? Interesante, Moisés sube al monte, recibe de parte de Dios, en este caso es Jesús mismo, Dios mismo, subiendo a un monte y entregando él mismo la palabra, ¿no? Él mismo como una prefigura o una figura de Señor Jesús, viene a ser Moisés en el monte Sinai. Los religiosos habían añadido, cambiado las tradiciones. Lo que el Señor le va a llamar la atención a los religiosos, los fariseos, los saduceos, y los escribas, es que ellos habían añadido algunas tradiciones o muchas tradiciones y otros habían quitado, ¿no? En el caso de los saduceos habían quitado. Entonces, esas tradiciones que los imponían por encima de la palabra de Dios, es que el Señor Jesús le va a llamar la atención, o no, o siempre los va a estar en ese roce, en ese conflicto con ellos. Ya les animo a ver el estudio sobre Dios y su ley. Ya está en YouTube. Mateo 15:2, ellos habían, ahí en Mateo 15:2 va a decir, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, habían hecho todo, no solamente era lavarse las manos por un tema higiénico, como de repente lo hacemos nosotros, sino era un ritual que no estaba establecido dentro de la ley. O también el honrar a los padres, a los padres, que era un mandamiento también, que estaba dentro de la ley de Dios, ellos lo habían cambiado, ¿no? O digan, no, habían, por su tradición, más era la ofrenda, ¿no? Dedicada, en vez de ayudar a sus padres, hacían una ofrenda, o simplemente enmascaraban esa mala intención egoísta y ambiciosa, ¿no? Decían, no, ese es corbán, esa ofrenda no le puedo dar ni a mis padres.
¿no? Sus padres estarían mal, de repente no tendría para comer, pero dice, no, esa es ofrenda a Dios. Dice. Por eso que Dios siempre le va a llamar la atención por ese legalismo, ¿no? O sea, incluso el diezmar, ¿no? El diezmar. El dar, a ver, lo mínimo, ¿no? Dios permite que lleguemos a estudiar eso, ahí lo vamos a ver. Estos líderes religiosos representaban la ley. Ellos eran el máximo cumplimiento de la ley. Ellos es el máximo cumplimiento de lo que Dios había establecido, ellos lo habían, pero minimizado, ¿no? O sea, cuando un israelita, un judío normal del pueblo, lo veía, era la máxima expresión de religiosidad, o sea, no había como ellos, ¿no? Inalcanzable llegar a ser pues como ellos, ¿no? Por eso que van a decir, van a pensar que el Señor Jesús, al oponerse a los religiosos, se estaba oponiendo a lo que Dios había establecido, la ley. Por eso es que Él va a comenzar diciendo esto también, ¿no? No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no, no, sino que al oponerse, pensaban que Él estaba en contra de la ley. Por eso que el Señor va a aclarar eso. No he venido a abrogar, a destruir, a derrumbar, ¿no? Es una palabra que habla de derrumbar. Acá hay que tener, ya de antemano, lo menciono porque hay que tener el criterio. A veces podemos caer, nosotros tendemos a ser pendulares, ¿no? ¿Estamos en un extremo o estamos en el otro? Pero tampoco hay que ser mediocres. El punto es que no hay que ser legalistas en el sentido de la ley, la letra dice acá, o sea, el legalista es a la letra. Acá dice, acá está, ¿no? Ese es el legalista. Y el antinomianista, que es un problema también del cristianismo, es el que dice, no, ya la ley es para el antiguo pacto, la ley es ese ya tuvo fin en Cristo. ¿Es verdad eso? Sí es verdad, pero hay que tener cuidado eso de no caer en los extremos, ¿de acuerdo? No hay que caer en los extremos. ¿Por qué? Porque la ley no ha pasado, la ley es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que quiero, por favor, que capten y que quede claro, ¿de acuerdo? No es el legalismo del cumplimiento de la letra, sino el espíritu de la palabra, y el otro es el antinomianismo. Es como si dijéramos, bueno, de chiquito mi papá me enseñó que no debo meter el dedo en el tomacorriente, ¿no? O un clavito, no puedo meterlo. Porque ya, bueno, como ya ahorita soy grande, ya aprendí, ya sé, ¿no? Entonces pues, yo voy a meter el dedo. No, o sea, igual sigue habiendo corriente ahí, la lección sigue quedando. Espero que en el transcurso de este estudio se comprenda la idea. Por eso que Gálatas 3:24 va a decir de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de Dios, que traía maldición, juicio, condena, fue nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Es una palabra paidagogo, es en el griego, ¿no? Que significa un tutor, un maestro, alguien que enseñaba. Me acuerdo cuando en el mundo grecorromano había cuando un niño recién nacido lo cuidaba una nodriza. Cuando el niño ya pasaba a tener 3, 4, 5 años, ya lo cuidaba una niñera, ¿no? Pero cuando el niño cumplía 9 años, ese niño ya pasaba al cuidado de un ayo, de un paidagogo, de un maestro, que por lo general era un esclavo preparado, que lo cuidaba y lo instruía muchas veces, ya lo disciplinaba algunas veces. Pero un versículo antes, en Gálatas 3:23, hay que chequearlo ahí. El contexto que está dando Pablo acá no es de un ayo, incluso un esclavo que disciplina, sino que es de un guardián, es de un carcelero, es alguien que nos ha tenido prisionero para que en determinado momento pasemos a ser estar con el Señor. Por eso que Pablo va a decir esto, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Solamente en Cristo podemos ser justificados. Solamente en Cristo podemos cumplir la ley. Porque si no, no lo podríamos cumplir. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Y eso es lo que tenían que darse cuenta. Por eso que los religiosos, en realidad, cuando eran muy detallistas en sus tradiciones,
lo que estaban haciendo era allanar un poco en realidad, ¿no? Lo mismo a veces pasa a nosotros también en la iglesia, cuando no lo entiendo, cuando pienso que la palabra de Dios es muy fuerte y muy dura, lo allano, trato de allanar. No, no se vayan a ofender, ¿no? Allano. Entonces, eso hay que entenderlo. Por eso los religiosos habían hecho eso, habían allanado la palabra, o habían cubierto con tradiciones de hombre, lo habían cubierto. Eso es lo que hay que tener bastante cuidado. No vine para abrogar, sino a dar cumplimiento. Hebreos 10:1, ¿no? El Señor Jesús cumplió todas las figuras, los símbolos, los tipos, ¿no? Los tipos y los antitipos de lo que hablaban ahí, los ceremoniales, todos los rituales que había, se da el cumplimiento en el Señor Jesús. Todo. En el Antiguo Testamento se habla de tipos de Cristo. Y el cumplimiento es el antitipo, ¿no? Sin llegar a la alegoría, no hay que alegorizar la palabra. Pero hay varios figuras también, ¿no? El tabernáculo, por ejemplo, el templo, todo figura, ¿no? El pan, ¿qué hacía el pan ahí? La luz, el candelabro, todo eso tiene, todo el Antiguo Testamento podemos encontrar a Cristo, todos. Tendríamos que hacer todo un cuadro. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los años, cuando Juan el Bautista dice esto, todo el pueblo que estaba escuchando entendía por qué lo decía, porque todos los años se hacía el ritual de matar los corderos, el cordero pascual, el chivo expiatorio, todo eso tenía, entonces cuando ve al Señor Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él era el cordero que no iba a cubrir, que no iba a cafar en el hebreo, sino iba a quitar el pecado, ¿de acuerdo? Por eso, porque Pablo va a escribirle también a los Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Entendemos ahora por qué lo dijo, Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro, hablando en su primer discurso, ¿no? Todo lo que hemos escuchado se da el cumplimiento en el Señor Jesús. Abrogar es lugo, es destruir, deshacer, desvanecer, derrumbar totalmente. Esa es la palabra que está usando ahí Mateo, ¿no? Cumplir es pleró, que es llenar, cumplir, completar. Eso es lo que está diciendo. No vino a abrogar, sino a cumplir. No ha venido a destruir, sino a completar. Es como si tuviéramos la ley, ¿no? Que lo entendían ellos en blanco y negro, que lo veían en blanco y negro. Ahora lo pone pues a todo color, ¿no? Full HD. Eso es lo que hace el Señor Jesús, para entender un poquito. Ellos veían en blanco y negro, no entendían muy bien. Lo mejor, ¿sabe qué? Lo tapamos. Eso no. El Señor, por eso que el Señor trae a luz, le da color, le da vida y le da el cumplimiento, lo completa. ¿De acuerdo? Ojo que dice cumplir, no perpetuar. Por eso que él trae un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Para entender un poco mejor el tema de la ley, podríamos subdividirlo o dividirlo en la ley moral, la ley judicial o civil y la ley ceremonial. El Señor Jesús cumple la ley ceremonial, la ley judicial o civil. Por eso que el velo del templo, por ejemplo, se rompe, dice, ¿no? Se rompe. Ya no necesitamos esos rituales, no necesito un sumo sacerdote. Él ya lo cumplió, él completó eso. Pero la ley moral sí queda todavía. Incluso dentro de la ley moral, que está, por ejemplo, el día sábado, que está dentro de la ley moral, ahí tienen que ver el video, ahí lo explico un poco mejor. No tenemos el tiempo acá, si no sería muy largo nuestro estudio, pero quiero que quede bien claro la lección de hoy en base a Mateo. Toda clase es única y tiene su propia lección. El Señor Jesús es el cumplimiento de la ley. Por eso que cuando iba caminando, ¿no? Con estos discípulos, camino de Emaús, iban dos, y el Señor Jesús aparece, el Señor Jesús resucitado ya, ¿no? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Moisés y los profetas nuevamente, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, ¿no? Uno encuentra a Cristo en toda la escritura. Dios permita que hagamos un cuadro en otra clase,
Vamos a encontrar a Cristo en toda la escritura. Y también, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, toda la palabra, la Tanakh para el hebreo, ¿no? Antiguo Testamento para nosotros, en toda la escritura, se cumpliese, se cumpliese. Romanos 4:10 dice, porque el fin, esta palabra fin acá no es fin de terminar, ¿no? Sino el fin de cumplimiento, de meta, del propósito de la ley es Cristo. Esa era la ley, el propósito de llevar a Cristo, para tener que la ley de Cristo. No vivir la letra de la ley, sino vivir, pasar a la ley de Cristo. Un creyente nunca está sin ley. ¿Ya? Incluso cuando dice, Pablo dice que para ganar a los que no tenían ley, se hizo sin ley. Y lo entienden como que Pablo hizo lo que le dio la gana, ¿no? O sea, ya bueno, ahí están los borrachos. Bueno, voy a emborracharme con ellos y ahí les presento a Cristo. Ese es un mal entendimiento. Terrible, porque yo lo he escuchado también. Así a veces se pasa y malentendemos dentro del mundo de creyentes, dentro del cristianismo. Y eso no está diciendo Pablo. Si lo leen bien, va a decir, yo me he hecho sin ley, pero no sin la ley de Dios, pero sí con la ley de Cristo. Ahora un creyente sí tiene la ley, pero la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir la ley de Cristo? Que ya no tiene esa carga, ese peso, esa maldición que traía la ley. Ya la quitó, pero tenemos y debemos cumplir la ley. Pero en el Espíritu sí se puede. Por eso que para muchos el Sermón del Monte, dicen, no, ese está loco, no se puede cumplir eso. Es para futuro, para otra época, cuando ya estemos glorificados. No está diciendo eso. En el reino milenial, no está diciendo eso. Se puede cumplir, es difícil, claro, si tú eres carnal, si tú vives en tu carne, vives alimentando tu carne y te deleitas en tu carne, pues no vas a poder cumplir, pues. Por eso que cuando sigamos avanzando en el Sermón del Monte, que justamente Dios permita que la próxima lección es la ira, ¿no? No, definitivamente, no, claro. ¿Por qué? Porque sigues alimentando tu carne. ¿Por qué vives en tu carne? No estás caminando en el espíritu. Ese es el problema. Entonces, la justicia demandada por la ley, Cristo la cumple. El único que podía cumplirla. Nadie puede cumplir. Por eso que cuando se acerca el joven rico y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Ahí, ¿qué le dice? Tienes que cumplir los mandamientos. El Señor le comienza a mencionar. ¿Y qué le dice el joven? Eso lo cumplo desde muy joven, ¿no? Es como cuando uno se autojustifica, ¿no? Yo estoy tranquilo, pero no he matado a nadie, yo soy buena gente, por si acaso, ¿no? Yo hago bien, ¿no? Porto bien, tranquilo, o sea, cuando uno se autojustifica. Porque de cierto digo, hasta que el cielo y la tierra, hasta que pase el cielo y la tierra, este desierto, cuando en la palabra en el original es amén. A veces el Señor usa el amén, amén. Amén, amén. Desierto, desierto os digo. Este amén es un contundente, ¿ya? Que sí o sí se va a dar cumplimiento. Dice, cielo y la tierra se refiere a todo el universo, a toda la creación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Salmo 100, el salmista dice, ¿no? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, dice, mas tú permanecerás. Ahí el salmista lo dice. Isaías también lo va a mencionar. Ahí Isaías va a ser un poco más metafórico. Y lo va a confirmar en Isaías, tiene relación con Apocalipsis, ustedes se dan cuenta. Hay una relación. La palabra pura, mis hermanos. Segunda de Pedro, dice, pero los cielos y la tierra pasarán, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la tradición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es, todo va a ser quemado, todo va a ser destruido.
pero ese es tema de otro estudio. Ni una J, ni una tilde, ¿no? Ni una J, ni una tilde. Iota, dice acá, es de la versión de la Biblia, de la Biblia textual, ¿no? Reina Valera, otros traducen como J y tilde, o J y ningún trazo, ¿no? Esta J es una iota, una iota es la I es del griego koiné, o del griego. Para un hebreo sería la yot, que es esta de acá. Esta es la yot, que es un trazo pequeño, que está justo dentro del tetragramatón. Y también una tilde, un trazo, es como, a ver, por ahí encontré este ejemplo, ¿no? La F y la E, ¿no? Uno dibuja una F y una E, y la única diferencia es un pequeño trazo. A eso se refiere el Señor, ¿no? Haciendo ese énfasis. Ni lo más pequeñito de la escritura, ¿no? Ni lo más pequeñito. En el sentido literal, no tanto en lo literal, sino lo pequeñito que puede el Señor haber expresado inspirando inspirando su palabra, ¿no? La ley, las ordenanzas de Dios a través de Moisés y Pentateuco, esto lo explicamos, hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. ¿Cumplido de qué? El Antiguo Testamento comienza a aparecer, en cierta forma, el inicio, ¿no? Lo que se venía en la persona de Cristo se iba a dar el cumplimiento. Sobre la vida, la muerte, su resurrección, su segunda venida, el juicio, el reino eterno de Dios. Entonces, algunas cosas ya se han cumplido, ¿no? Y progresivamente podemos ir viendo cómo se van cumpliendo, la venida del Espíritu Santo, todo eso que había sido profetizado se va cumpliendo. Faltan algunas cosas que se cumplan todavía. Y lo interesante de todo esto es que el Señor no ha fallado. No ha fallado ninguna de esas. Todo se ha ido cumpliendo. Muchos hombres, hay tantas historias de hombres que han renegado de la Biblia, han tratado de destruir la Biblia, han quemado Biblias, han matado hombres por traducirlas, pero definitivamente el Señor ha sido fiel a su palabra, ¿no? No lo puede. Ahí está, preservada durante miles de años. Y seguirá así hasta que todo sea destruido eso. Muy aparte del ataque frontal que ha tenido la palabra, ¿no? Por ejemplo, la negación. No, eso es un libro escrito por hombres, alguien lo escribió, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ataques también, digamos, por la retaguardia, en el sentido de que, bueno, es la palabra de Dios mientras tú lo sientas en tu corazón. Si tú lo que entiendes en tu mente, eso es inspirado. Si no lo sientes, no es de Dios. También hay esos pensamientos. Promovido por teólogos, ¿ah? Grandes teólogos. Y después los ataques por los flancos a la palabra de Dios. Es como si la palabra de Dios fuera un castillo, ¿no? Entonces atacan por el frente, por la retaguardia y por los flancos. ¿Ya? ¿Y cuál sería el ataque de los flancos? Y dicen, bueno, es la palabra de Dios, pero hay que añadirle, ¿no? Filosofías, ¿no? Filosofías de hombres, hay que añadirle psicología y otras cosas más, ¿no? Entonces no confían en la suficiencia de la palabra. El Señor Jesús confió en la suficiencia de la palabra. Se defendió con la palabra. Inició su ministerio leyendo un pasaje bíblico sobre él. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y le pregunta, le respondió con la palabra. Hizo referencia a todo, ha encontrado Jesús, hablando del Antiguo Testamento, como con hechos certeros, o sea que era real, que sucedieron. Ahí está lo que se niega a la creación. Abel, estás creyendo en esas cosas, estás creyendo en el diluvio. Ahí está, el Señor lo mencionó. Abraham, Sodoma, que no, eso no se ha encontrado ya, ¿qué vas a creer que ha llovido fuego y azufre? Ahí está, el Señor lo dijo. El Señor mencionó, maná, ahí está, la serpiente de bronce. Todo, como hechos históricos, porque sucedieron. Muchos creyentes incluso dudan de esto, porque no leen su Biblia.
no cree en la palabra de Dios. De ahí la importancia de que ninguna J, ninguna tilde va a pasar. Dios, algunos dicen, no, Dios no existe. Bueno, si tú crees o no crees en Dios, eso no hace que Dios exista o no exista. Dios es. Siempre ha estado. Y siempre habla en presente. Yo soy el Dios, yo soy, yo soy, yo soy. Ahí está la palabra. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, ahí está. No había contradicción, sino corrección. El Señor viene a corregir. Ustedes han malinterpretado eso. Y los va a corregir, ¿no? En varios pasajes. Ustedes cuando lo encuentren se van a ir dando cuenta. Por ejemplo, cuando se le acercan los saduceos y le preguntan sobre la resurrección, ¿no? Una mujer que se había casado, había muerto, ¿de quién va a ser un Ray, dice Ray, desconocen la escritura, no entienden. Clasificación de grandes y pequeños, legalismo tradicional fariseo, la arrogancia espiritual, el dogmatismo sectario. Esto que estoy hablando es de la época del Señor Jesús, los problemas que había en ese momento, pero en realidad es algo que se da actualmente también. Hay que tener bastante cuidado con eso, porque esto no ha cambiado y sigue igual. Incluso dentro de los creyentes, también se dan este tipo de problemas. El Señor no está hablando que se pierda la salvación, ¿de acuerdo? Ese es un tema aparte. Sería bueno hacer un estudio sobre eso. Dios permita que lo hagamos. Entonces, nosotros, cuando se habla de grandeza, cuando se habla de ser grande en el reino de los cielos, no se refiere al tema de ahora tener dones, tener éxito, riqueza, popularidad, una gran reputación, ser alguien muy conocido. No, no ese es el criterio que se maneja. Es un criterio de humildad, es un criterio de vivir, aceptar, honrar, enseñar, predicar y vivir la palabra de Dios. Muchos sabemos Juan 3:16 de memoria. Muchos, pero sería bueno que ese Juan 3:16 le presentemos a alguien que esté mal, que esté enfermo, que no conozca al Señor. Qué interesante, ¿no? De repente hay alguien que está esperando que le presenten a Cristo. Alguien que está muy mal. Y le digan, ¿no? Le digan eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Los religiosos no vivían las bienaventuranzas. Definitivamente, ahí está Lucas, dice, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ellos mismos se justificaban. Mas Dios conoce vuestros corazones. Interesante, interesante. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No podemos engañar a Dios. Ellos enseñaban lo externo, ¿no? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús lo interior. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. El problema es interno, no es externo. Y cuando se cubre eso, caemos en hipocresía. Entonces lo ideal es la obediencia, la justicia. Eso es lo que nos demanda el Señor. Evitar las tradiciones humanas, lo que ellos hacían sobre la escritura, ¿no? Peor, ¿no? El religioso, peor, ¿no? Con dogmas religiosos, ¿no? Se concentran tanto en sus dogmas religiosos y descuidan lo que Dios dice realmente, ¿no? Pueden estar haciendo algo que Dios no dice en su palabra o contradice en su palabra, pero ellos lo hacen, porque su dogma religioso así los ha impuesto en sus mentes, ¿no? Y son esclavos de su religión y viven en religiosidad, que es el camino ancho que conduce a la perdición. Hay que tener bastante en cuenta ese punto. Hay que evitar el tema de la pretensión de superioridad también, ¿no? Como en la época del Señor Jesús. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué?
Porque acá en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Mirar a un fariseo, un saduceo, era el cumplimiento máximo de la ley, pues, ¿no? El cumplimiento máximo de la escritura. ¿Qué podía ser? Por eso que el publicano se sentía impotente, se sentía miserable. Entonces, ese es lo que está diciendo. Hagan, ¿no?, lo que ellos dicen, pero no lo que ellos no hacen, ¿no? Ellos decían, pero no hacían. O era algo superficial. Esa falsa confianza de creer también. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Pues dices, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Sí, incluso entre creyentes, ¿no? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y eso no los hace salvos. El hecho de creer en Dios o creerme que estoy bien, eso no me da la seguridad de salvación. El haber rendido mi vida a Cristo me da la seguridad de salvación. Las acciones religiosas también. Esto lo menciono y siempre que lo menciono alguien se siente ofendido, ¿no? Como hace poco conversaba con un hermano y me decía, hermanito, la vez pasada sí, me cayó, me diste duro, ¿no? Bueno, la palabra de Dios es la que habla, ¿no? No enseño pensando en alguien o mandando una indirecta a alguien, ¿no? Es la palabra de Dios quien le habla a tu mente y a tu corazón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Interesante, ¿no? Profetizaron, echaron fuera demonios y hicieron milagros. ¿Y qué le dice el Señor? Y entonces le declararé, nunca os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo es esto, qué tremendo. Por eso que hay muchas sectas o pseudo iglesias cristianas que realmente enseñan estas cosas, hacen estas cosas, pero acordémonos que Satanás y sus demonios también pueden hacer cosas sobrenaturales. Entonces no hay que confundirnos, no hay que confundirnos. A veces algunos se ofenden y dicen, hermano, usted está diciendo que el Espíritu Santo es el demonio y es blasfemia. Sí, por supuesto, y lo creo, ¿no? Y en el tiempo de Jesús lo hicieron. Pero acá el Señor Jesús está hablando también de esto. Y hay que tener bastante en cuenta eso, porque incluso los milagros nos salvan. En la Escritura, en la Escritura hay muchos que recibieron milagros de parte del Señor Jesús, pero no le garantizaron salvación. El que sanó el paralítico de Bethesda, por ejemplo. Y así otros, ¿no? O sea, los milagros no son garantía de salvación. Pero bueno, nada de esto puede reemplazar al arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios vino a hacerse carne, habitó con nosotros, vivió lo que tú y yo teníamos que vivir y murió lo que tú y yo teníamos que morir. Y lo más importante, resucitó. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Eso significa Evangelio. ¿Ya? Y por la fe en qué? En su nombre. Así que arrepentidos y convertidos, testificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Ahí está la palabra. Y hay muchos pasajes más. Entonces, ¿qué lo que demanda el Señor? Justicia, obediencia, lo que Dios demanda, a lo que Dios ha establecido. Eso es lo que dice ahí, si vuestra justicia. Si tu obediencia, tu vida, no es superior, ¿no? No es mayor que a los escribas y fariseos, que eran la máxima expresión del cumplimiento de la palabra. Entonces, eso es lo que demanda el creyente. ¿Y se puede cumplir? Por supuesto que sí. En el Espíritu, caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, obedeciendo, etcétera, etcétera. Y todas tus disciplinas de creyente que tú ya deberías ir conociendo. Muy bien, nuestra próxima clase, ahí está, Jesús y la ira. Poder decir como el salmista, ¿no? Oh, cuánto amo yo
tu ley. Todo el día en ella mi meditación. Qué tremendo realmente. Estás meditando, estás caminando, estás obedeciendo, te has enamorado también, no, sin llegar a la biblioidolatría, ¿no? Sino que la palabra de Dios es como una miel en nuestros labios, dice el salmista también. Es más preciado que el oro refinado. Así debemos ver a la palabra, la ley, cumplirla, obedecerla. Sí, caminando con la ley de Cristo. Se puede, por supuesto, si estamos en el Espíritu, sí. Cristo ya quitó la maldición, el peso de la maldición que había sobre la ley, sobre su incumplimiento. Cumplió la ley judicial, ceremonial. El Señor Jesús ya lo cumplió. Tenemos que vivir y caminar ahora en la ley de Dios, en la ley de Cristo. Claro, cumpliendo lo que la palabra dice. Hay que seguir enseñando, hay que seguir aprendiendo sobre la escritura. Algunos dicen, no, ya el Nuevo Testamento nomás. El Antiguo también, por supuesto. ¿Cómo aprendemos del Antiguo? ¿No? Siempre lo menciono al ejemplo que hace este gran teólogo John Stott, ya partió de la presencia del Señor, sobre el bebé y la tina, ¿no? Algunos dicen, bueno, ya el Antiguo Testamento es como si agarráramos un bebé y lo estamos bañando en su tina y botáramos al bebé el agua y la tina, ¿no? Lo botamos. Ya no, ya. No. Otros dicen, bueno, hay que quedarnos con el bebé y el agua, ¿no? Esos son los literalistas, ¿no? Hay que cumplir, acá dice, ¿no? No hay que comer cerdo, ¿no? No hay que comer cerdo, acá dice el sábado, hay que guardar el sábado, ¿no? Eso es quedarse con el bebé, el agua, ¿no? Y el agua sucia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Quedarnos con el bebé, ¿no? Desechar el agua sucia. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Quedarnos con el principio bíblico y traerlo a contexto, hacer una hermenéutica, una correcta interpretación para nuestra vida, para nuestro entorno, nuestro contexto. La palabra de Dios es una palabra antigua, pero no anticuada. Es viva y eficaz. Por eso que dice que es palabra viva y eficaz. Muy bien. Dios le bendiga grandemente. Fue con usted, Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.